Beneficios de la palabra de Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios, tiene muchos beneficios para aquel que la medita, para aquel que la pone en práctica en su vida. Y quiero mencionarte algunos de los beneficios que encontramos en la palabra de Dios. Pero repito, solamente para quien que la sigue, la obedece y la pone en práctica. Por ejemplo, la palabra de Dios alimenta, como lo dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios produce vida, como lo dice Juan 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. También la palabra de Dios produce fe. Así lo dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, también crea y produce, como podemos leer en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 3, cuando dice: por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En este mismo sentido de que la palabra de Dios crea, podemos leer al respecto el Salmo 33, versículos 6 y 9. El versículo 6 dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Y en el versículo 9 dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. También, otro de los beneficios de la palabra de Dios es que limpia y purifica, como lo declara Juan 15, versículo 3. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y en este mismo sentido también leemos en Efesios 5:26 lo siguiente: a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Un beneficio más que encontramos en la palabra de Dios es que ilumina. Así lo dice el Salmo 119, versículo 105, cuando declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este mismo Salmo, el 119, pero en el versículo 130, la Biblia dice: la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los ingenuos. Así es que la palabra de Dios es como una lámpara que ilumina, que da luz, que da entendimiento. Otro beneficio que encontramos también a quien medita y practica la palabra de Dios es que ésta provee seguridad. Como lo dice la Biblia en Mateo 7, versículos 24 y 25. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Versículo 25
dice, y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña. Y esto aplica, como lo está diciendo aquí el Señor Jesucristo, para aquellos que oyen sus palabras y las hacen, las ponen en práctica. Otros de los beneficios que encontramos en la palabra de Dios es que provee crecimiento. Así lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2. Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Un beneficio más que encontramos en la palabra del Señor es que ésta puede ser utilizada como un arma. Así lo dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estos son solo algunos de los beneficios que podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero como lo dije al principio, no sirven de nada si quien sigue estos consejos solamente los escucha o los atiende o los cree como un mero conocimiento, como una mera instrucción, como si fuera una buena filosofía, una buena guía moral. No es suficiente solamente eso, sino que para completar y recibir estos beneficios es necesario ponerlos en práctica en la vida diaria de cada persona. Estos son solo algunos beneficios de los muchos que tiene la palabra de Dios. Así es que la exhortación que Dios nos hace es a meditar y practicar su palabra. Oremos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, porque la has dejado para nosotros como una guía, para instruirnos, para exhortarnos, para corregirnos, y como hemos meditado el día de hoy, para alimentarnos, para producir vida a través de ella a nosotros, para producir también fe, para que produzca aquello, Señor, por lo cual tú le envías y no regresa a ti vacía, porque por medio de tu palabra nos limpias, nos iluminas para ver el camino, nos das seguridad, nos das también crecimiento y la podemos utilizar como un arma para resistir los ataques del enemigo. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos has dejado escrita para nuestro crecimiento, nuestra edificación, nuestra exhortación, Padre. Te lo pedimos todo esto, amado Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.